Somos el equipo Turbo Power y hoy vamos a ver lo mucho o poco que sabemos sobre los ángulos. Nuestro equipo se conforma por César Emiliano Preciado Aguilar, Ezequiel Ariel Godínez Mallorquín, Johan Alejandro Mesa Martínez, Carol Alejandro Salcido Zúñiga, Kevin Steve García y Uriel Alejandro Vázquez Rivas. Empecemos por lo básico. ¿Qué son los ángulos? Un ángulo es la parte del plano comprendido entre dos semirectos llamados lados que hacen un mismo punto llamado vértice. Si te puedes fijar bien, en nuestro alrededor existen muchas clases de ángulos. Unos de ellos pueden ser los que forman las manecillas del reloj o los que puede formar un cono de lado. Los ejemplos en los que podemos ver ángulos es en nuestros útiles escolares, edificios, nuestras casas y demás cosas cotidianas. En sistema de coordenadas cartesiano bidimensional, un ángulo se define típicamente por sus dos lados, con su vértice en el origen. El lado inicial está en el eje X positivo, mientras que el otro lado o lado terminal está definido por la medida del lado inicial en radianes, grados o vueltas. Ángulos positivos que representan una rotación hacia el eje Y positivo y ángulos negativos que representan una rotación hacia el eje Y negativo. Los ángulos juegan un rol fundamental en la arquitectura y cotidianidad, considerando la forma de construir, usando aberturas de espacios a favor del diseño de construcción del arquitecto. Cuando las coordenadas cartesianas están representadas por la posición estándar, definida por el eje X hacia la derecha y el eje Y hacia arriba, las rotaciones positivas son en sentido antihorario y las rotaciones negativas son en sentido horario. Una orientación representada como menos 45 grados es efectivamente equivalente a una orientación representada como 360 grados, menos 45 grados o 315 grados. Aunque la posición final es la misma, una rotación física movimiento de menos 45 grados no es lo mismo que una rotación de 315 grados. Por ejemplo, la rotación de una persona sosteniendo una escoba descansando sobre un piso polvoriento dejaría huellas visualmente diferentes de regiones barridas en el suelo. En geometría tridimensional, en sentido a las agujas de reloj y en sentido opuesto a las agujas de reloj, no tiene un sentido absoluto. Por lo que la dirección de los ángulos positivos y negativos deben definirse en relación con alguna referencia, que suele ser un vector que pasa por el vértice del ángulo y es perpendicular al plano en donde se encuentran los rayos del ángulo. En la navegación, los rumbos se miden en relación con el norte. Por convención, visto desde arriba, los ángulos de orientación son positivos a las agujas de reloj, por lo tanto, una orientación de 45 grados es equivalente a una orientación noroeste. Los rumbos negativos no se utilizan en la navegación, por lo que una orientación noroeste corresponde a un rumbo de 315 grados. Aunque la definición de la medida de un ángulo no respalda el concepto de ángulo negativo, con frecuencia es útil imponer una convención que permita que los valores angulares positivos y negativos representen orientaciones y o rotaciones en direcciones opuestas con respecto a alguna referencia. La unidad de medida de los ángulos se le conoce como grado. Existen varios tipos de ángulos que su nombre dependen de su tamaño, es decir, en función de los grados que tengan. Le explicaremos paso a paso y verá lo fácil que pueden ser. Los egipcios fueron quienes establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos, criterio que se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Cuando se suman dos o más ángulos, se deben sumar los grados de cada uno de estos mismos. Primero hablaremos del ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel arco que se forma al juntar dos rectos menores a 90 grados.
Un ángulo agudo es entonces aquel que mide menos a un ángulo recto, o sea, menores a 90 grados. Así, los rectos que lo conforman no son perpendiculares. Tenemos un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Pues un ángulo agudo podría ser, por ejemplo, menos de 90. Pues más cerrado que este, así. Este sería un ángulo agudo, que si estos son 90, pues imaginad, esto podrían ser 75. Esto podría ser 75 grados, por ejemplo. Cabe mencionar que dos ángulos complementarios, es decir, que suman 90 grados, son ángulos agudos. Asimismo, un ángulo agudo tiene como ángulo suplementario, o sea, con el que se forme un ángulo llano de 180 grados, a un ángulo obtuso, que mide entre 90 grados y 180 grados. Un ejemplo cotidiano de ángulo agudo es cuando estamos escribiendo, una recta siendo el lápiz y la otra recta siendo la mesa. Vamos con el ángulo recto. El ángulo recto es aquel que está formado por dos rectas perpendiculares entre sí, una vertical y otra horizontal, y así su medida es de 90 grados. Visto de otro modo, cuando una recta está encima de otra y se forman dos ángulos adyacentes iguales que suman un ángulo llano, 180 grados. Cada uno de estos ángulos es recto, de manera similar lo explica el matemático Euclides. ¿Qué es un ángulo recto? Bueno, pues un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Este de aquí. Un ángulo de 90 grados se llama ángulo recto. Así de... Cabe señalar además que un ángulo recto es igual a un ángulo perigonal o completo de 360 grados, dividido en cuatro partes iguales. El ángulo recto suele representarse de un cuadrado. Esto, a diferencia de otros tipos de ángulos que se representan como arcos o a veces como semicircunferencias. En la práctica es relativamente fácil encontrar ángulos rectos a nuestro alrededor. Pensemos en la pared de nuestra habitación, que con el piso forma un ángulo recto. De igual modo, podemos encontrar ángulos de 90 grados en las esquinas de una ventana cuadrada o incluso en las porterías. Por último, el ángulo obtuso. Es aquel área que se forma a partir de la unión de dos rectos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Un ángulo obtuso, en otras palabras, es aquel que mide más que un ángulo recto de 90 grados, pero menos que un ángulo llano de 180 grados. Para explicarlo de otro modo, Tenemos una circunferencia o un ángulo completo o un perigonal de 360 grados. ¿Qué es un ángulo obtuso? Un ángulo obtuso es un ángulo de más de 90 grados, pero de menos de 180. Entonces, ¿cómo sería? Vale, pues aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Si aquí tenemos un ángulo de 180 grados, pues cualquier ángulo de menos de 180 pero de más de 90 sería un ángulo obtuso. entonces un ángulo obtuso será mayor a una cuarta parte de la figura, pero menor a la mitad de la misma. Un ángulo obtuso cumple por tener como ángulo suplementario a un ángulo agudo. Por ejemplo, un ángulo de 130 grados tiene como suplementario a un ángulo de 50 grados. Sin embargo, al ser mayor que 90 grados, un ángulo obtuso no puede ser complementario de ningún otro ángulo. Otro punto a tomar en cuenta es que las líneas de un ángulo obtuso no son perpendiculares.
Sin embargo, el concepto de ángulo obtuso sirve para analizar figuras geométricas como en el caso de un triángulo.